Imaginen esto, 1914. Gran Bretaña controlaba casi una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Londres no era solo otro centro financiero, era la capital financiera donde fluía el dinero del mundo. La libra esterlina era la moneda en la que todos confiaban, que todos usaban, que todos necesitaban. Su armada era tan dominante que ninguna otra nación podía siquiera soñar con desafiarla. Ningún imperio en la historia de la humanidad había acumulado tanta riqueza, tanto poder, tanta influencia. Y entonces tomaron una decisión, solo una. Una decisión que parecía absolutamente necesaria en ese momento, quizás incluso noble. Pero esa única elección les costaría literalmente todo lo que habían construido a lo largo de los siglos. Avancemos solo 30 años. Gran Bretaña se encontraría completamente en bancarrota. Su vasto imperio, aquel donde supuestamente nunca se ponía el sol, se desmoronaría pieza a pieza. Su otrora poderosa moneda se volvería prácticamente inútil en el escenario mundial. Y ocupando el lugar que antes ocupaba Gran Bretaña, tomando las riendas, dictando las reglas, estaría una nación que ni siquiera existía como país tan solo 200 años antes. Esta es la historia de la mayor transferencia de poder en la historia moderna. Y créanme, los detalles los sorprenderán, porque esto no se trata solo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Se trata de cómo caen los imperios y de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro mundo. Así que volvamos atrás. Para comprender realmente cómo Gran Bretaña lo perdió todo, primero hay que entender cuán poderosos eran en realidad. Estamos hablando de un nivel de dominio casi inimaginable hoy en día. Gran Bretaña en 1914 no era solo otra nación fuerte entre iguales. No, era el centro absoluto, el eje alrededor del cual giraba literalmente toda la economía global. Piensen en esto. El Imperio Británico se extendía por 13 millones de millas cuadradas. India con sus cientos de millones de habitantes, los vastos recursos de Canadá, el potencial de Australia, grandes extensiones de África, ciudades portuarias estratégicas en Asia. 1 de cada 4 seres humanos en el planeta Tierra vivía bajo la bandera británica. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no ve. El verdadero poder, la verdadera fuente del dominio británico, no se trataba solo de tener territorios de color rojo en un mapa. Eso era impresionante, claro, pero lo que Gran Bretaña había construido debajo de todo eso era lo que realmente importaba. Verán, Gran Bretaña había hecho algo antes que nadie, que le otorgó una ventaja insuperable. Se industrializó antes que cualquier otra nación. Mientras que otras naciones seguían siendo principalmente sociedades agrícolas, Gran Bretaña ya había construido fábricas, redes ferroviarias y desarrollado la tecnología de los barcos de vapor. No solo fabricaban productos, habían creado y controlaban todo el sistema que transportaba esos productos por todo el mundo. ¿Y quién protegía todo esto? La Marina Real. Más de 300 buques de guerra. Tenían lo que llamaban el estándar de las dos potencias, que básicamente era una política que establecía que la Marina Británica siempre debía ser más grande que las dos marinas más grandes siguientes juntas. Nadie, y me refiero a nadie, podía amenazar las rutas marítimas británicas, las rutas comerciales británicas, el control británico de los mares. Y precisamente porque nadie podía amenazarlos, todos terminaron usando su sistema. ¿Querías enviar mercancías internacionalmente? Usabas las rutas protegidas por los británicos. ¿Necesitabas un seguro marítimo? Empresas británicas. ¿Querías financiar un proyecto importante? Bancos británicos. Y luego estaba el aspecto financiero, que es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La libra esterlina estaba respaldada por oro. Era estable, completamente confiable. Si querías realizar cualquier tipo de transacción comercial internacional, la hacías en libras. Si necesitabas pedir dinero prestado para una inversión importante, ibas a Londres. Gran Bretaña no solo desempeñaba un papel, era simultáneamente el banco del mundo, la fábrica del mundo y la fuerza policial del mundo, todo en uno. Ninguna nación, ni antes ni después, ha ostentado semejante combinación de poder. Pero al otro lado del Océano Atlántico, había una nación más joven que observaba todo esto con mucha atención, tomando notas, aprendiendo, esperando.
Estados Unidos en 1914 no era una superpotencia. Ni siquiera se acercaba. Sí, era geográficamente grande. Sin duda tenía abundantes recursos naturales. Pero también era profundamente aislacionista en su política exterior, militarmente débil para los estándares europeos y económicamente todavía bastante dependiente de los mercados y el capital europeos. Los estadounidenses en ese momento todavía miraban hacia el este, hacia Europa, en busca de cultura, de finanzas sofisticadas, de validación de sus logros. Pero toda esa dinámica estaba a punto de cambiar por completo. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña estaba a punto de tomar una decisión que destruiría sistemáticamente los cimientos mismos sobre los que se basaba su poder. Ahora bien, la decisión de la que hablo no parecía obviamente equivocada en ese momento. De hecho, la mayoría de los líderes británicos, hombres inteligentes que habían dedicado sus carreras al gobierno, creían sinceramente que estaban haciendo lo correcto, lo necesario. Pero, ¿no es siempre así? Todos los imperios a lo largo de la historia han caído debido a una decisión que parecía absolutamente necesaria en su momento. 28 de junio de 1914. Sarajevo. Un solo asesinato. El archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado a tiros. En cuestión de semanas, Europa se había sumido en la guerra, y Gran Bretaña tomó la fatídica decisión de unirse. Tenían obligaciones contractuales que cumplir. Tenían intereses estratégicos que proteger. Alemania estaba emergiendo como un serio rival, una verdadera amenaza para la posición de Gran Bretaña. Entrar en guerra tenía sentido. Parecía la decisión correcta. Pero la Primera Guerra Mundial resultó ser completamente diferente a cualquier guerra anterior en la historia de la humanidad. No se trataba de una guerra de caballeros con reglas claras y alcance limitado. Esta guerra lo consumió todo a su paso. Millones y millones de hombres. Economías nacionales enteras se reorganizaron y movilizaron por completo para la producción bélica. Barcos, aviones, tanques, proyectiles de artillería, literalmente por millones. La escala, la magnitud industrial de la destrucción, no tenía precedentes en la historia de la humanidad. Y fue cara. Increíblemente, catastróficamente cara. Aquí tienen una cifra que les sorprenderá. Los costos de guerra de Gran Bretaña alcanzaron los 9 millones de libras esterlinas por día en 1918. Por día. Piensen en ello. Antes de que comenzara la guerra, la deuda nacional total de Gran Bretaña ascendía a 650 millones de libras, acumuladas a lo largo de siglos. Cuando terminó la guerra, solo 4 años después, esa deuda se había disparado a 7.400 millones de libras. Toda la economía británica se había reorganizado en torno al esfuerzo bélico. Las fábricas que habían fabricado textiles ahora producían uniformes militares. Los astilleros que habían construido buques mercantes ahora producían destructores y buques de guerra. Todos los recursos, todas las industrias, todos los trabajadores se centraron en una sola cosa: ganar la guerra. Y aquí radica el problema crucial que condenaría la posición de Gran Bretaña. Mientras gastaban hasta el último centavo de su riqueza acumulada en esta guerra, dejaron de invertir por completo en las mismas cosas que los habían enriquecido en primer lugar. Las exportaciones británicas se desplomaron porque las fábricas ya no producían bienes de exportación. Otras naciones, al ver desaparecer los productos británicos del mercado, comenzaron a fabricar sus propias alternativas. Las rutas comerciales internacionales se vieron interrumpidas por la guerra submarina. La magnífica maquinaria que había generado la riqueza de Gran Bretaña durante más de un siglo se estaba desmoronando sistemáticamente. Y alguien tenía que pagar esta guerra increíblemente costosa. Así que Gran Bretaña recurrió al único lugar que aún tenía dinero: Estados Unidos. Este es el momento. Justo aquí. Aquí es donde se puede ver cómo el poder comienza a cambiar. No en un campo de batalla dramático con banderas y cargas de caballería, sino en un acuerdo de préstamo, en la oficina de un banquero, en documentos financieros firmados con plumas estilográficas. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos declaró oficialmente su neutralidad. El presidente Woodrow Wilson pronunció discursos diciendo que los estadounidenses debían ser imparciales tanto en el pensamiento como en la acción. Ese noble sentimiento duró unos 5 minutos.
Porque si bien Estados Unidos no enviaba soldados a Europa, enviaba algo mucho más valioso a largo plazo: dinero. En 1915, Gran Bretaña y Francia necesitaban desesperadamente $500 millones. JP Morgan Company gestionó el préstamo. Los bancos e inversores estadounidenses proporcionaron el capital. Luego, Gran Bretaña necesitó más, y más, y más. Las empresas estadounidenses comenzaron a vender acero, municiones, alimentos, petróleo, todo lo necesario para sostener una guerra moderna. Las fábricas estadounidenses que habían estado funcionando a capacidad parcial o inactivas de repente, operaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para 1917, Gran Bretaña le debía a Estados Unidos $4.700 millones. Ahora, piensen detenidamente en lo que eso realmente significa. Durante más de un siglo, el mundo entero le había debido dinero a Gran Bretaña. Gran Bretaña era el acreedor, el prestamista, el que tenía toda la influencia en las negociaciones financieras. Ahora, de repente, Gran Bretaña le debía dinero a Estados Unidos. La dinámica de poder fundamental se había invertido por completo, pero Gran Bretaña no tenía absolutamente ninguna opción. Sin el dinero y los suministros estadounidenses, perderían la guerra. Era así de simple. Y luego, en abril de 1917, todo cambió de nuevo. Estados Unidos entró en la guerra, no solo como un banquero distante que proporcionaba préstamos, sino como un combatiente real que enviaba tropas. 2 millones de soldados estadounidenses se desplegaron en Europa. Tropas frescas que no habían sido desgastadas por 3 años de brutal guerra de trincheras. Apoyo industrial de una nación cuya economía no había sido devastada. La llegada de las fuerzas estadounidenses rompió el estancamiento en el frente occidental. En noviembre de 1918, Alemania se rindió. Los aliados habían ganado. Gran Bretaña había ganado, pero a un costo del que nunca, jamás se recuperarían. En la Conferencia de Paz de París de 1919, Gran Bretaña se sentó a la mesa de negociaciones como vencedora. Habían ganado la guerra, pero financieramente estaban completamente en ruinas. La deuda nacional británica ascendía al 140% de su PIB. Su economía estaba destrozada. El desempleo se disparaba. La libra ya no estaba respaldada por el oro de la misma manera fiable que antes. Y lo que era peor, el Imperio Británico se estaba volviendo inquieto. India, que había contribuido con un número enorme de soldados y recursos al esfuerzo bélico, ahora quería la independencia. Irlanda estaba en abierta rebelión. Las colonias de África y Asia que habían enviado hombres a morir en las trincheras de Europa ahora querían algo a cambio. El costo de mantener este vasto imperio se estaba volviendo completamente insostenible. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos estaba en pleno auge. La guerra les había beneficiado enormemente. Los había enriquecido sin medida. La industria estadounidense se había expandido masivamente. Los bancos estadounidenses habían reemplazado a los bancos británicos como la principal fuente de capital para proyectos internacionales. El dólar estadounidense se estaba convirtiendo rápidamente en la moneda preferida para el comercio internacional. Y la armada estadounidense crecía a un ritmo alarmante. En 1916, el Congreso de los Estados Unidos había autorizado el mayor programa de construcción naval de la historia estadounidense. El objetivo era clarísimo: construir una armada que pudiera rivalizar y potencialmente superar a la británica. Gran Bretaña no podía competir. Simplemente ya no podían permitírselo. En 1922, Gran Bretaña firmó el Tratado Naval de Washington. Por primera vez en más de un siglo, aceptaron la paridad naval con Estados Unidos. El estándar de 2 potencias, esa política fundamental de dominio británico, había muerto. Gran Bretaña ya no era la dueña indiscutible de los océanos del mundo, pero la transición de poder aún no estaba completa. Gran Bretaña todavía tenía una enorme influencia. Todavía controlaban su imperio. Todavía tenían prestigio y respeto internacional. Pero esto es lo que sucede con los imperios. No se derrumban en un solo momento dramático. Se erosionan, lenta y constantemente.
y la erosión de Gran Bretaña estaba a punto de acelerarse drásticamente. Octubre de 1929. Wall Street se desplomó. La Gran Depresión se extendió por todo el mundo como un contagio devastador. Cientos de bancos quebraron. Las fábricas cerraron. Millones de personas perdieron sus empleos. El desempleo alcanzó el 25% en Estados Unidos y fue aún mayor en Gran Bretaña. La economía global estaba en caída libre. Y entonces llegó la siguiente guerra. Alemania, completamente humillada y económicamente devastada tras la Primera Guerra Mundial, había caído bajo el control de Adolf Hitler y su partido nazi. En 1939, Europa estaba de nuevo en guerra. Y Gran Bretaña, que aún intentaba recuperarse de la guerra anterior, tuvo que librar otra. Winston Churchill se convirtió en primer ministro en mayo de 1940, justo en el momento más oscuro de Gran Bretaña. Francia había caído en tan solo 6 semanas. Gran Bretaña se encontraba sola frente a la Alemania nazi. Churchill necesitaba desesperadamente armas, barcos, aviones, suministros, y los necesitaba de Estados Unidos. El presidente Franklin Roosevelt quería ayudar a Gran Bretaña. Comprendía lo que significaría una victoria nazi. Pero Estados Unidos seguía siendo oficialmente neutral, y muchos estadounidenses eran profundamente aislacionistas tras el desastre de la Primera Guerra Mundial. Roosevelt encontró una ingeniosa manera de sortear estos obstáculos políticos. La Ley de Préstamo y Arriendo, aprobada en marzo de 1941. Estados Unidos prestaría a Gran Bretaña barcos, aviones, tanques, alimentos, todo lo que necesitara para seguir luchando. Gran Bretaña lo pagaría todo después, una vez ganada la guerra. Pero esto es lo que decían las cláusulas de esos acuerdos. Gran Bretaña tenía que ceder bases militares en el hemisferio occidental. Tenía que compartir tecnología militar y secretos científicos. Tenía que enviar sus reservas de oro a Estados Unidos para su custodia. Tenía que vender sus inversiones y activos extranjeros. Gran Bretaña literalmente envió su oro a través del Atlántico. Liquidó siglos de riqueza acumulada, vendiendo inversiones que habían realizado sus abuelos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña había gastado o transferido prácticamente todos los activos financieros importantes que el imperio había acumulado. ¿Cuál era la deuda nacional de Gran Bretaña en 1945? Más del 250% del PIB. Estaban completamente en bancarrota. Y cuando los líderes aliados se reunieron en Yalta en febrero de 1945 para decidir la configuración del mundo de posguerra, la jerarquía era absolutamente clara. Roosevelt y Stalin tomaban las decisiones importantes. Churchill estaba allí, sin duda. Gran Bretaña había luchado con valentía. Pero ya no era Gran Bretaña quien marcaba la pauta. El testigo había pasado a otras manos. La antorcha había sido entregada. Cuando la guerra finalmente terminó en agosto de 1945, Gran Bretaña estaba en el bando ganador. Habían derrotado al fascismo. Pero el costo de esa victoria había culminado lo que la Primera Guerra Mundial había comenzado. En 1947, la India obtuvo la independencia. Gran Bretaña simplemente ya no podía permitirse mantenerla. Durante las 2 décadas siguientes, colonia tras colonia se independizaría. Kenia, Nigeria, Malasia, Egipto. El imperio se disolvió. Para la década de 1960, el imperio británico prácticamente había desaparecido, reemplazado por algo llamado la Commonwealth, que no tenía absolutamente ningún poder real. Pero la transición económica, la verdadera transferencia de poder, en realidad había ocurrido incluso antes. Julio de 1944, Bretton Woods, New Hampshire. 44 naciones se reunieron para una conferencia crucial, y lo que decidieron allí definiría los siguientes 70 años de la economía global. La conferencia de Bretton Woods se centró fundamentalmente en una cosa: reconstruir el sistema financiero global para el mundo de la posguerra. Y Estados Unidos estaba completamente a cargo de su diseño. El dólar estadounidense se convertiría en la moneda de reserva mundial. No la libra esterlina, el dólar. Todas las demás monedas estarían vinculadas al dólar, y el dólar estaría vinculado al oro a un tipo de cambio fijo de $35 por onza.
Si se quería realizar comercio internacional, se necesitaban dólares. En esta conferencia se crearon dos instituciones completamente nuevas: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ambas con sede en Washington, D.C., no en Londres. Ambas dominadas por la influencia y el poder de voto estadounidenses. Gran Bretaña asistió a esta conferencia, pero ya no dictaba las reglas, las aceptaba. En 1948, Estados Unidos lanzó algo llamado el Plan Marshall. 13.000 millones de dólares para reconstruir una Europa devastada por la guerra. Eso equivale a más de 150.000 millones de dólares en la actualidad. Ahora bien, uno podría pensar, qué generosos son los estadounidenses. Pero esto no era caridad, era una estrategia brillante. Una Europa reconstruida compraría productos estadounidenses. Usarían la moneda estadounidense. Se alinearían con los intereses estadounidenses en la incipiente Guerra Fría. Estados Unidos no solo era rico, sino que estaba utilizando activamente esa riqueza para construir un sistema global completamente nuevo, posicionándose firmemente en el centro de todo. En 1949 se formó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una alianza militar liderada por Estados Unidos que, en esencia, reemplazó el papel histórico de Gran Bretaña como garante de la seguridad occidental. Tropas estadounidenses estacionadas permanentemente en Europa. Armas nucleares estadounidenses protegiendo a los aliados. Generales estadounidenses al mando de la alianza. El dominio militar estadounidense institucionalizado en una estructura formal. Y a nivel interno, dentro de Estados Unidos, el país prosperaba enormemente. La década de 1950 fue una era de extraordinario auge económico. Producción en masa, explosión del consumismo, el auge de la clase media estadounidense, con sus casas en los suburbios y sus coches nuevos. Mientras que en Gran Bretaña todavía se racionaban los alimentos hasta 1954. 9 años después del final de la guerra, los estadounidenses compraban automóviles, televisores, lavadoras, y se mudaban a casas recién construidas en los suburbios, con vallas blancas. Para 1950, Estados Unidos producía casi la mitad del PIB mundial. La mitad. Un solo país. Gran Bretaña, en comparación, producía menos del 7%. La transición se había completado. Gran Bretaña había sido reemplazada. Pero hay algo que a menudo se pasa por alto al estudiar este periodo. Estados Unidos no heredó pasivamente la posición de Gran Bretaña como un heredero que recibe una herencia. No, la tomaron activamente. Realizaron movimientos calculados para asegurar que la transferencia se produjera y se produjera en sus propios términos. 1956. La crisis de Suez. Este es el momento simbólico final, el último intento del poder imperial británico por reafirmarse. El presidente egipcio Nasser nacionalizó el Canal de Suez, una vía fluvial estratégicamente vital que Gran Bretaña y Francia habían controlado. Gran Bretaña y Francia, coordinándose secretamente con Israel, lanzaron una invasión militar para recuperarlo por la fuerza. Fue una maniobra de poder imperial a la antigua usanza, al estilo del siglo XIX. Diplomacia de cañoneras, mostrando a los colonizados quién mandaba realmente. Y Estados Unidos lo detuvo por completo. El presidente Dwight Eisenhower estaba furioso. No le habían consultado, no le habían informado. Consideró esto como un colonialismo imprudente en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos intentaba ganarse el apoyo de los países en desarrollo. Eisenhower amenazó con sanciones económicas contra Gran Bretaña. Exigió que se retiraran de inmediato. La moneda británica, la libra esterlina, estaba bajo una enorme presión en los mercados internacionales. Necesitaban desesperadamente el apoyo financiero estadounidense para evitar un colapso monetario. Y no lo consiguieron. Estados Unidos les negó el apoyo. La libra se desplomó. Gran Bretaña quedó completamente humillada en el escenario mundial. El primer ministro Anthony Eden, que había ordenado la invasión, se vio obligado a dimitir en desgracia. Gran Bretaña y Francia retiraron sus fuerzas de Egipto, con el rabo entre las piernas. Y el mundo entero aprendió una lección crucial ese día. Gran Bretaña ya no podía actuar de forma independiente en el escenario mundial. Ya no.
Esos días habían terminado. Si Estados Unidos decía no, la respuesta era no. Ese fue el momento simbólico definitivo. A partir de ese momento, no cabía duda de quién lideraba el mundo occidental, quién tomaba las decisiones, quién tenía el control. Entonces, ¿qué cambió realmente cuando Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña en la cima? La estructura del poder en sí misma cambió fundamentalmente. El Imperio Británico se había construido sobre el control directo, control físico de los territorios, dominio colonial directo, gobernadores enviados desde Londres, guarniciones militares, extracción de recursos, el viejo modelo. Estados Unidos construyó algo completamente diferente, algo más sutil, pero en última instancia más poderoso. Alianzas militares en lugar de colonias, integración económica en lugar de extracción de recursos, influencia cultural en lugar de gobierno directo. El sistema estadounidense no se trataba de poseer el mundo en el sentido tradicional. Se trataba de organizarlo, estructurarlo, hacerlo funcionar según las reglas diseñadas por Estados Unidos. Estados Unidos no necesitaba un imperio con territorios rojos en un mapa. Tenía algo mejor. Más de 750 bases militares en más de 80 países de todo el mundo. Tenía la moneda de reserva mundial, lo que significaba que todas las naciones de la Tierra necesitaban dólares para participar en el comercio internacional. Tenía películas de Hollywood, Coca-Cola, pantalones vaqueros, música rock and roll, productos culturales que difundían la influencia y los valores estadounidenses sin necesidad de un solo soldado. Y tenía instituciones. Las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, el FMI y el Banco Mundial en Washington, la OTAN con su comandante supremo estadounidense, instituciones que Estados Unidos había diseñado y que Estados Unidos dominaba. Este era un nuevo tipo de poder, más suave en algunos aspectos, pero más profundo y omnipresente. No era necesario ocupar un país si ese país adoptaba voluntariamente su sistema económico, compraba sus productos, veía sus películas y enviaba a sus hijos a estudiar a sus universidades. Entonces, ¿qué le sucedió a Gran Bretaña en todo esto? Gran Bretaña no desapareció, obviamente. Londres siguió siendo, y sigue siendo, un importante centro financiero mundial. La cultura británica, el idioma inglés, los sistemas legales británicos, todo ello sigue influyendo enormemente en el mundo. Las universidades británicas siguen siendo de primer nivel, pero Gran Bretaña se convirtió en una potencia regional. Una potencia importante, sin duda. Un aliado cercano de Estados Unidos, por supuesto. Pero no un rival. No un líder. Ya no es quien dicta las reglas. Y aquí está la incómoda verdad que Gran Bretaña tuvo que aprender y aceptar. Los imperios no terminan porque quieran terminar. Terminan porque se quedan sin recursos. Se quedan sin dinero. Se quedan sin jóvenes dispuestos a luchar. Se quedan sin el excedente económico necesario para mantener su dominio. Gran Bretaña no perdió la Primera Guerra Mundial. La ganó. Gran Bretaña no perdió la Segunda Guerra Mundial. También la ganó. Pero ganar ambas guerras les costó absolutamente todo. Todos los imperios de la historia creyeron ser permanentes. Roma pensó que duraría para siempre. Los romanos no podían imaginar un mundo sin Roma en el centro. El imperio mongol, el imperio contiguo más grande de la historia, parecía imparable. El imperio otomano gobernó durante 6 siglos. El imperio español, donde el sol nunca se ponía hasta que de repente se puso. Gran Bretaña pensó que el sol nunca se pondría sobre el imperio británico. Incluso había canciones sobre ello. Pero el sol siempre se pone, tarde o temprano. Siempre. Aquí está la lección fundamental de todo esto. El poder económico es la base de todas las demás formas de poder. El poder militar, el poder político, la influencia cultural, todo se basa en la fortaleza económica. Cuando la economía se debilita, todo lo demás inevitablemente le sigue. No se puede mantener un ejército enorme si no se puede financiar. No se puede influir en la política global si otras naciones no necesitan su dinero. No se puede difundir la cultura si no se producen cosas que la gente desea. El error de Gran Bretaña no fue entrar en guerra en 1914. Dadas sus obligaciones y su posición estratégica, probablemente tenían que luchar. Su error fue creer que podían permitirse 2 guerras totales, 2 movilizaciones completas de toda su sociedad y economía,
y aún así mantener su posición en la cima después. No pudieron. Ninguna nación podría haberlo hecho. La ventaja de Estados Unidos no fue solo la geografía, aunque estar a un océano de distancia de los combates sin duda ayudó. No fueron solo los recursos naturales, aunque tenerlos fue crucial. La verdadera ventaja de Estados Unidos fue el momento oportuno. Se industrializaron en el momento exacto de la historia. Se mantuvieron al margen de ambas guerras mundiales hasta que fue estratégicamente ventajoso entrar. Eran lo suficientemente fuertes como para ayudar, pero no tan comprometidos como para que las guerras los destruyeran. Y cuando el viejo orden se derrumbó, cuando Gran Bretaña y las potencias europeas estaban agotadas y en bancarrota, Estados Unidos estaba listo, preparado con un nuevo sistema, nuevas instituciones, nuevas reglas. Pero aquí es donde esta historia se vuelve relevante para el presente. Para hoy, la historia no se detiene. Sigue avanzando. Estados Unidos se enfrenta hoy a sus propios desafíos serios. Una creciente deuda nacional que ahora supera el PIB total. Competencia económica de China, que está siguiendo una estrategia sospechosamente similar a la del propio ascenso de Estados Unidos. Un orden global cambiante donde se cuestiona el dominio estadounidense. Y hay naciones observando en este momento, estudiando, aprendiendo, esperando, tal como Estados Unidos observó a Gran Bretaña, esperando su momento para ascender. Porque el patrón se repite a lo largo de la historia. Siempre lo hace. Los imperios surgen cuando crean riqueza, cuando producen más de lo que consumen, cuando invierten en los sistemas que generan prosperidad. Caen cuando consumen esa riqueza, cuando gastan más de lo que producen, cuando las necesidades a corto plazo los obligan a sacrificar las ventajas a largo plazo. Gran Bretaña consumió su riqueza acumulada luchando en 2 guerras mundiales. 2 guerras necesarias, podría decirse. Ambas guerras estaban justificadas, sin duda. Pero fueron guerras que agotaron las reservas que se habían acumulado durante siglos. La pregunta que enfrenta Estados Unidos hoy no es si su posición será desafiada en algún momento. Claro que lo será. Así funciona la historia. La pregunta es si los líderes estadounidenses lo verán venir. Si reconocerán las señales. Y si cometerán los mismos errores que cometió Gran Bretaña, o encontrarán una manera de cometer errores diferentes, quizás incluso evitar algunas de las trampas por completo. El mundo no se queda quieto. Nunca lo ha hecho. El poder nunca permanece en las mismas manos para siempre. La nación que lidera hoy nunca es la misma nación que lideró hace un siglo. Y la nación que liderará dentro de un siglo probablemente no sea la que lidera hoy. Eso no es pesimismo. No es una visión apocalíptica. Es simplemente historia. Es el patrón que la humanidad ha seguido durante miles de años. Y la historia, digan lo que digan, siempre avanza. La pregunta es si estamos prestando atención a hacia dónde se dirige y qué podemos aprender de quienes nos precedieron. Si este análisis profundo sobre cómo se transfiere realmente el poder entre las naciones te hizo reflexionar, te hizo ver el mundo de una manera un poco diferente. Hazme un favor. Dale a me gusta. Suscríbete al canal porque profundizo en temas históricos como este, los mecanismos reales de cómo funciona el mundo, los patrones que se repiten, las lecciones que deberíamos aprender. Y deja un comentario abajo. Dime qué piensas. ¿Está Estados Unidos siguiendo el mismo camino que Gran Bretaña? ¿Estamos presenciando la repetición de la historia en este momento? ¿O esta vez es realmente diferente? Leo todos los comentarios y quiero saber qué piensas sobre todo esto.